Atrapados es una novela que se llama Caught, de Harlan Coben, que es un autor americano que le ha vendido, digamos, ha hecho un acuerdo con Netflix, un número de sus novelas sean adaptadas a distintos lugares en los cuales se traslada la acción, ¿no? O sea, las novelas de él casi siempre transcurren en New Jersey y sus adaptaciones se han hecho en Inglaterra, en Francia, en Polonia, en España, y esta era la primera vez que Netflix quería hacer una adaptación en Latinoamérica y eligió Argentina. Claro. Entonces, el desafío era como tomar esta novela que transcurre en New Jersey, con personajes locales de New Jersey, del 2010, y trasladarla a una serie, a que sea una serie argentina. Claro. Ese es el punto de arranque de la búsqueda de Netflix. Y te diría que está muy bien lo que decís, pero invertiría los factores. Claro. Y es que la única manera de ganar universalidad es siendo local. Claro. Si uno, con la intención de hacer una obra universal, le quita lo que nos hace individuos, nuestra propia identidad, se empieza como a pasteurizar algo que no es de ningún lado y que no termina de funcionar. Y las cosas que más funcionan son las más que tienen mayor identidad en ese sentido local. Quizás haya a veces una confusión entre la cultura norteamericana, que está identificada como cultura universal, con lo que podría ser una cultura universal. Entonces, los americanos no hacen una cultura universal, hacen su propia cultura que se exporta al mundo, digamos. Claro. No sé si es claro esto que estoy diciendo. Sí. Entonces, quizás el error a veces es hacer una obra, en este caso de Argentina, usando parámetros de la cultura norteamericana, pensando que eso lo va a ser universal. Un poco en relación a lo que dice Miguel, uno de los desafíos también tenía que ver con que la novela transcurría en el 2010, en el 2025, y había un montón de cosas en relación a la tecnología, a la comunicación, a todo, que era no sé si un súper gran desafío, pero uno más de los desafíos que tuvimos que abordar. Y en relación a esta cuestión en la novela, casi todo sucede a partir de una situación que es la relación del alcohol con los adolescentes y con los adultos, de alguna manera, ¿no? Y una suerte, no me acuerdo exactamente porque ya pasó hace mucho tiempo, pero cuando trabajamos en esto, pasaron ya 2 o 3 años, ¿no? O sea, de leer la novela miles de veces y qué sé yo, pero había una especie de ley seca en ese momento en la novela, que a través de los padres no podían ofrecerle a los hijos alcohol, o sea, nadie podía vender alcohol a los menores de 18 años, y se hacían fiestas en donde los padres habilitaban el consumo de alcohol a los chicos en determinadas circunstancias. Y toda la novela un poco arranca o se motoriza por eso. Y acá a nosotros eso no nos pintaba, digamos, ¿no? O sea, no hay... Y entonces, digamos, sumando al tema de la época y la virtualidad, o sea, en ese momento no, o sea, se habla, en la novela creo que era Netflix, ¿no? Como Netflix, Facebook, como parámetro de la red social. La novedad. Entonces, bueno, el trabajo fue, bueno, pensar cómo traemos toda esa situación que es exógena en esos dos sentidos y lo pueblerino, no sé si está de acuerdo con lo que voy a decir, un poco la novela tenía una cantidad de casualidades que en una ciudad de que se cruzan gente, como que por ahí un poco más forzado, y entonces nos parecía que en un pueblo, bueno, los cruces son más fáciles, digamos, ¿no? O sea, como más verosímiles, más fáciles, sí, más cotidianos, digamos. Que me crucé con tal, que es el vecino de quién, que no sé, una ciudad es mucho más
Entonces, entre las otras decisiones, tuvo que ver con eso, pasar por pueblo. Después Bariloche tiene que ver también con una cuestión más de, claro, de pasar a imagen, de la fuerza que tiene Bariloche, y que es un poco una ciudad, y es también más pueblerita, y está encajada en montañas, y la naturaleza, y el bosque, y todo era mucho más interesante para trabajar. Igual ya eso es más de... Nosotros laburamos, la adaptación la hicimos los dos, y después trabajamos con un equipo, éramos 4 guionistas. La novela no es algo que nosotros elegimos, sino que fue nos eligieron a nosotros para hacerlo, o sea, nos llamaron, es un laburo, digamos. Así que eso ya estaba dado, digamos, no es que nosotros, digo, en otras circunstancias tenemos que elegir. Elegimos hacerlo. Claro, pero no podríamos no haber elegido hacer la serie. Sí, pero digo, no es que así dijimos... funciona la industria. Claro, pero no es que dijimos, a ver, de cuál novela quiero, y llevé la novela y fui a la productora y dije, quiero hacer esta novela. No fue ese camino. No, de hecho, estaba terminando de hacer El Reino 2 con ellos, y ellos estaban muy contentos. El Reino 2 yo era solamente director de algunos capítulos, y entonces, bueno, es parte de seguir colaborando y trabajando con la gente que uno está contento y conforme. Y una cosa que en realidad nunca preguntamos, pero de alguna manera creemos, es que de las novelas de Harlan Coben también, esta tiene una serie de elementos que se dan también en otras películas, que tiene que ver con algo que decías al principio, que tiene que ver con un cruce de género, muy de género de thriller, digamos, pero al mismo tiempo donde se está poniendo la lupa es más en el viaje moral de estos personajes, y no necesariamente solamente en positivo o en suspenso. Y donde en realidad lo que se pone en juego es las consecuencias morales de estos, y emocionales, digamos, de las decisiones que van tomando los personajes. Eso es algo que hemos trabajado nosotros siempre en todas nuestras películas, más o menos, y es algo que estaba muy en superficie, incluso, es que tuvimos que escarbar y encontrar de la novela. Podemos hablar con spoilers, digamos, ¿no? Ya de la serie. Sí. En la novela y también la adaptación trabajan una cosa que es interesante en ese sentido, que es lo que creo que eso es lo que siento que también nos convocaba, que es que arranca como investigación de un crimen, y termina revelándose que los culpables no buscaron cometer ese crimen, sino que fue consecuencia de otro tipo de intención, digamos. Y eso sí es algo que nosotros hemos trabajado. Claro, no buscaban cometer el crimen, pero sí tenían, digamos, sí podían cruzar ese límite moral, No, eso sin duda, pero no era o sea, se empezó investigando un homicidio y se llegaba a la conclusión de que no había homicidios. Claro. Eso, lo que sí es muy importante, ya que estamos hablando de guión y adaptación, es que eso no genere frustración en el espectador tampoco, ¿no? Que no sea una cuestión de que se va disolviendo un misterio, sino se va resolviendo. La novela, en términos temáticos, están todos los elementos, temáticamente. Como decía Ana, esto es del 2010, la novedad era Facebook. En la novela, la madre no sabe lo que es Facebook, el personaje de Emma, y le tiene que pedir al hijo que le explique, que hoy sería casi al revés. Claro. ¿No? Mi hijo no debe saber lo que es Facebook y yo tengo que explicar. Y no había mucho más en términos de redes sociales. Y era solamente un par de elementos salpicados por ahí. Y existía había una especie de orquestación similar a la que hemos hecho nosotros de grooming, pero no existía, no sé si existía tecnológicamente ya el término, pero en la novela no está
tematizado. La categoría por lo menos no era. Y había toda una cuestión en relación a la universidad y al peso que tiene la vida en la universidad para los americanos, que no la tenemos acá. Entonces, que también hubo, un poco esto lo puedo decir, esos desplazamientos o condensaciones que uno va haciendo, o sea, leyendo la novela y diciendo, bueno, o esta subtrama o esta, digamos, esta línea o lo que sea, bueno, cómo la traemos acá, y tiene distintos elementos por los cuales lo hace, digamos, o porque no es local, por decirlo en este caso particular. Una de las cosas que nos preguntábamos cuando estábamos haciendo la adaptación era, bueno, porque toda la venganza que hace, en este caso, el personaje de Marcos, en la novela, es una venganza que hace a varios compañeros de la universidad con los cuales vivían en la época de la universidad y Entonces todo eso, bueno, fue condensándose a un personaje o sea, a dos personajes, ¿no? El personaje de Marcos, que se venga, y el personaje de Leo, que también cambia por completo porque no eran compañeros de universidad, digo. O sea, en relación al proceso de adaptación, o sea, siempre pensando que no venimos de la nada, sino que venimos de algo que siempre, o sea, está bueno también eso para cuando uno está empezando, como que hay algo que no está, no está como el síndrome de la página en blanco, ¿no? O sea, ya tenés algo de dónde partir y para laburar, ¿no? Eso siempre está bueno, pasa de que es súper complicado y difícil, está bueno ese arranque. En relación a las voces, en este caso particular, no recuerdo particularmente, sí tiene como, sí recuerdo porque pasaron un montón de años desde que tomamos la novela y hay como muchos procesos, ¿no? O sea, el guión, primero, digamos, haces como un tratamiento, después que no tiene diálogos, y te marcás, o sea, bueno, yo no traje porque tenía una cosa así, pero vas marcando los diálogos que te parecen más, que tienen alguna, no sé, un huesito, una sangre o algo que te parece que te va a gustar o que te va a servir, te las marcás, y después por ahí pasan o no te sirven, y vos lo querés poner y no te sirven, ¿no? O sea, no porque en el traslado que hiciste a la historia ya eso no, o no va, o ese personaje no existe, lo que sea, y bueno, eso en relación al uso de los diálogos que efectivamente en esta novela estaban súper bien. De hecho, como que era lo más, las cosas que más nos gustaba, esa cosa como rica, como picante, digamos, ¿no? Que tenía la novela, que nos parecía interesante. Había una cosa del humor en los diálogos y todo. Me acuerdo que había un personaje en la novela que era el suegro de Emma, que tenía unos diálogos que estaban buenísimos y no hubo suegro, ya toda esa parte, y eso también cuenta, o sea, los diálogos cuentan al personaje, y tipo los diálogos entre estos dos personajes construía mucho el personaje de Emma, y al sacar este personaje, bueno, había que repensar, y se va como, y a lo que le quería decir era como que cuando vos vas haciendo, o sea, vas perdiendo y ganando batallas, y una vez que tenés el guión, después pasa a la otra sección, por decirlo de una manera, que es lo realizable, la verdad de la milanesa, que tiene que ver con cuestiones de producción, con cuestiones de los actores, con los actores por ahí, y obviamente de dirección, ¿no? O sea, lo que el director quiere hacer o se imaginó. En este caso nosotros, como laburamos y él es el director y él fue el showrunner, cuando escribíamos él ya tenía un montón de cosas en la cabeza, que es buenísimo. ¿Cuántas versiones hubo de varias cosas? O sea, son 6 guiones. Sí, ¿no? de cada capítulo propio. Claro. Sí, de hecho el capítulo 1 tiene más versiones que el capítulo 6. Por ejemplo. O sea, suele ser común, digamos, que los primeros capítulos tengan más versiones, porque es donde empezás y volvés y llegás al 6 y cambió todo y volvés al 1. Creo que habremos hecho 5 o 6 versiones del 1 y una menos de 6, ¿no? O sea, eso menos en la escalerita. Algo así. Pero estamos hablando de las versiones completas, digamos, ¿no? O sea, de guiones completos. La estructura de una serie no es la estructura, no son 6 películas. Las novelas
tampoco son películas. O sea, no es que la novela tiene la estructura de una película y vos tenés que tomar esa estructura y desarmarla y armarla en 6 capítulos. Y una de las cosas que creo que, que hace a esa diferencia es que, en términos generales, la novela y la serie no están pensadas para consumir en una sentada, a diferencia de una película. Entonces, eso ya hace que la estructura y un montón de cosas que derivan de eso sean distintas. También siento que este autor en particular, muchos otros, no es algo solamente de Harlan Coben, ya son autores que vienen trabajando este concepto de cliffhanger, digamos, que es esta idea de que terminás un capítulo y querés inmediatamente seguir Sí, viendo. porque se logra Que- eso también en la claro, serie, justamente. que es algo de lo cual las series hoy Querés seguir viendo. Claro, sí, que pensamos, claro. que, digo, no es que lo inventaron ellos, digo, los Tres Mosqueteros ya estaba eso. Ya está, claro. Recuerdo yo leerlo y no poder parar porque terminaba el capítulo y me obligaba a seguir leyendo el siguiente. Pero eso sí empieza como, a partir de ahí ya se empieza como a armar una estructura. Nosotros trabajamos 3 actos, los americanos trabajan 5 actos, cada uno tiene su escuelita y no hay ninguna verdad, ninguna ciencia, pero cada capítulo tiene su estructura y dentro del macro de los 6 capítulos hay una estructura, una macroestructura es la estructura de los 6 capítulos, donde también podés trabajar el punto intermedio donde el personaje esté lo más alejado posible de su conflicto, de su objetivo, o una macroestructura de 3 capítulos donde tenés un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, digamos, pero en nuestro caso, por ejemplo, buscamos de alguna manera que a mitad o sea, al final del capítulo 3, el personaje se sienta lo más lejos de la verdad, o sea, de su objetivo, que era por un lado la verdad en términos de investigación periodística y de su hijo, en términos emocionales. Uno de los desafíos que tuvimos es que la serie no arranque, no se vea como hay una chica desaparecida que hay que encontrar. Porque eso de alguna manera no se establece hasta el capítulo 3. Para nosotros es muy importante que el espectador sienta, cuando se revela algo, que el espectador siente que esa revelación es orgánica, o sea, viene de algo que ya vimos y no es algo exógeno que viene y suma. El audiovisual tiene la potencia de la imagen y el sonido, la literatura tiene la potencia del pensamiento de los personajes que nosotros, o sea, no es lo mismo cuando tenés una voz en off que te dice lo que está pensando el personaje. O sea, hay algo que en la lectura, donde casi, en toda la literatura casi, el narrador te está contando lo que está sintiendo y pensando el personaje. Digamos, Netflix, ya hablando industrialmente, Netflix tiene varias formas de tomar el material, digamos, ¿no? Están lo que son originals, este es un original, y después están lo que son compras, y después lo que son socios, digamos, ¿no? Por ejemplo, en La misma sangre, que es la última película, Netflix fue un socio, que entró cuando la película estaba casi terminándose, y Netflix lo que dijo fue, cuando la tengan, o sea, hizo un adelanto, como era de toda la vida, digamos, cuando esté terminada me la mandan. O sea, nos gustó lo que vimos, cuando esté terminada me la mandan. Cuando es original, o sea, cuando Netflix es el productor de la serie, es como cualquier otro productor que pelea el corte final, como pelea cualquier productor, digamos. Venimos de trabajar con productores que con suerte podían financiar lo que valía la película. Ahora estamos trabajando con una plataforma multimillonaria que no se le está poniendo en juego
su No le casa, queda perímetro. no están hipotecando su casa para hacer la serie. Claro. Entonces, la dinámica es muy distinta en ese sentido. En ese sentido, incluso hay más libertad, porque hay menos miedos, porque está jugando menos cosas, digamos. Por lo menos en mi experiencia en este caso, existen las métricas, en el sentido que existen las métricas quiere decir que todas las plataformas, como todo lo que sea consumo en términos de digital, que tienen exactamente tu actividad registrada. ¿No? O sea, en qué momento, cuando entraste, cuando te bajaste, cuando paraste, si seguiste, no seguiste. Y eso lo pueden generalizar globalmente. Sin embargo, eso no sirve para hacer ficción. Me da la sensación, porque es algo que recién, por ejemplo, a mí me empieza a aparecer ahora, o sea, una vez que ya se hizo la serie y ya se vio, a ellos les sirve para, primero, cómo promocionarla. O sea, por ejemplo, cosas muy concretas. Cuando todos ponemos nuestro propio muro en Netflix, si uno pudiese comparar, van a ver que cada uno tiene fotos distintas de la misma película. Y eso es porque hay un logaritmo que está estudiando que hay, o sea, de 10 fotos, hay 3 las que mejor funcionan, y para los que han visto este tipo de series, esta es la que mejor convoca. Entonces, esas son métricas de promoción que son de toda la vida, la diferencia es que son cada vez más matemáticas. Antes eran más intuitivas. En esta experiencia que fue Atrapados, no sé cómo funcionan ellos ni cómo funciona lo que nosotros vivimos, fue algo súper libre, digamos. O sea, no hubo... Obviamente que hubo algunos pedidos de ajustes, alguna cuestión, pero en general, incluso con Harlan Coben, que él seguía obviamente el proceso y... Yo te iba a preguntar, ¿el autor cómo fue la relación? El autor en este caso es productor también de su serie, digamos, el acuerdo que tuvo con Netflix es, además quiero ser el productor y quiero estar cerca, bueno, es el autor de sus novelas y su sello, digamos, entonces, bueno, un poco cuida eso. En ese sentido, desde guión, por lo menos, digamos, no tuvimos, incluso también con nuestra experiencia con Betty Boo, que fue la adaptación de Claudia Piñero, que es una escritora argentina, también fue como súper... libre y fácil, digamos, obviamente con algún, o sea, siempre es el material del autor, digamos, ¿no? O sea, que ellos escribieron y trabajaron y pensaron y qué sé yo, y después, bueno, tienen que, digamos, o sea, es difícil soltarlo y dejar que cada uno haga su lectura y qué sé yo, pero en este caso particularmente fue como súper fácil en ese sentido, sí. Desde guión. Después, cuando empieza, digamos, la otra cuestión que es, digamos, la producción de la película, ya no sé bien que si digamos, fue similar. Digamos, en ese sentido tuvimos suerte, porque hay de todo, pero con los dos autores que hemos trabajado, son autores que entienden que la adaptación de una obra es una obra separada de la obra original. Una cosa que decía Harlan citando a un autor, creo que era McCain, de la novela negra, decía: mi novela está en la librería, esto es una película, en este caso, una serie que está en Netflix para ver, son dos cosas independientes. Y eso, por suerte para nosotros, esa postura tan sana que tuvieron Claudia y Harlan Coben, es la que permite concentrarse, y a ellos también les permitió concentrarse en esto en la serie como una obra en sí mismo. Entonces, desde ese punto de partida, nosotros, las devoluciones que tuvimos a partir de ellos, de los guiones, siempre fueron en función del guión. Y nunca ojo, pero pará, ¿por qué? Si en la novela el suegro estaba bueno y no está el suegro. Porque no estaba el suegro en la serie y no entraba ni con forceps. Pero, no nos ha tocado a nosotros, pero existen experiencias donde autores no tienen por lo menos esa posibilidad de soltar, claro. Y están muy encima y suelen ser adaptaciones más conflictivas que pueden afectar el resultado final. La única ventaja que tiene la adaptación
cuando estás escribiendo, cuando ya está interviniendo, digamos, un productor, es que para todos es claro la caja sobre la cual estás trabajando. Porque nos ha pasado, por ejemplo, que hemos hecho guiones originales con productores que nos estaban ya contratando. O sea, nosotros en La Misma Sangre, por ejemplo, creo que hemos tenido todas las experiencias. Hemos escrito guiones por nuestra cuenta durante 4 años, sin que nadie nos dé un peso. Y hasta que ganamos un premio de ópera prima en el Inca y ganamos una beca de Fundación Carolina. Y a partir de eso un productor se interesó y creció y recién al 5º o 6º año empezamos a cobrar el guión, digamos, ¿no? Pero nos permitió hacer nuestra primera película. Hemos tenido experiencias como La Misma Sangre, en la cual es una idea absolutamente original nuestra, pero que en algún momento de ese proceso, bastante pronto, una productora entró y dijo, me interesa, quiero hacer esta película, que eso te lo permite de alguna manera, que no sea tu primera película, y financió la escritura de ese guión, con lo cual tuvimos la ventaja, la suerte, por un lado, de poder escribir cobrando, básicamente, pero tuvo la complejidad de que no, digamos, no había un marco de referencia a eso y cuando entró la productora, de hecho en este caso en concreto, no teníamos ni siquiera un final. Entonces, eso siempre es más difícil en un punto, por experiencia, porque por ahí después decís, no, pero sabes que yo no quiero hacer una película de género, quiero hacer un drama. Y bueno, el productor viene financiando algo que entró porque era determinada cosa. Digamos, volvemos a lo mismo. A veces tenés la posibilidad de que el productor te acompañe y diga, yo quiero hacer lo que vos quieras, y otras te dicen, no, yo quiero hacer esto. Y la negociación es permanente desde el día 1 en cualquier proyecto audiovisual, ¿no? Después como director negocio todos los días con la realidad. O sea, yo filmaría 200 horas por día y tengo 11. Y después tenemos el caso de las adaptaciones, que en los dos casos, la verdad, y siendo tan distintos en el sentido que uno era una productora tradicional, Haddock Films, en su momento financiaban ellos por sus propios medios la película, que era Betty Boop, o en este caso Atrapados, que es de Netflix. Los dos básicamente nos dieron el libro y dijeron, a ver, propónganos algo, les propusimos algo, nos gusta, empiezan a mandarnos los guiones, una instancia previa creo que fue el tratamiento. Nos gusta, siguen mandando, nos gusta, siguen mandando. Ah, yo acá me parece que, ¿no te parece que en el final falta no sé qué? ¿No te parece que acá o sea, una devolución, como productor, digamos, leyendo, o, che, acá contengámonos, esto ya más de parte de Haddock, más que de Netflix, pensándolo en términos de factibilidad, pero siempre con devoluciones que sumaban. Y si no estábamos de acuerdo, las discutíamos y nos decían, ok, está bien, o sea, dentro de la razonabilidad de la producción. Después, hacer una adaptación es tan complejo, o sea, no es tan... Es tanto trabajo como hacer una obra original, sobre todo porque hay un dicho que creo que es muy cierto, que es hay que traicionar a la novela antes que la novela te traicione a vos. Claro. Porque si vos empezás a adaptar y te empezás a pegar a la novela y buscás que la novela, el cuento, la obra de teatro, lo que estemos adaptando, y empezás a forzar tu obra, que es un guión cinematográfico, para que respete lo mayor posible a la novela, te va a traicionar eso y vas a quedar empantanado y no vas a conseguir una obra que se sostenga por sí misma. De alguna manera, si le ponemos caminos, claro, o sea, empezamos acá y de repente la trama se empieza a abrir, en un momento, esto es una cosa que decían antes, en el arranque del proyecto, del trabajo, trabajamos mucho con la novela.
en algún momento dejamos de ver la novela porque no nos servía de referencia, porque ya la trama no tenía nada que ver. Entonces, de repente al final por ahí volvés a decir, había un diálogo sobre esta situación en la novela que estaba bien, y vas y lo buscás y podés sacar 3 frases. Digamos. Como que el primer trabajo de la novela es como sacarle la esencia de tu lectura, ¿no? Lo que vos ves ahí, que te parece que eso es lo que vos querés y trabajar, y de ahí tiene como un camino de autonomía, lo que está bueno soltar, y en todo caso después volvés, es lo que dice Miguel, para algunas cuestiones, y bueno. Querían Sí, yo Había atrás una chica que también estaba ahí. Sí, yo tenía nada más que... Voy a ser realista, no va a ocurrir en Argentina que un productor busque a un guionista, digamos, que no tenga una obra preexistente, de alguna manera ya consolidada, digamos, para pagarle un guión que no está escrito, digamos, ¿no? Esto ya era nuestra tercera película, y en este caso fue particular también porque empezamos, cuando estábamos en ese momento muy inicial, donde empezás a tirar todas las ideas que se ocurren, diciendo, bueno, ¿qué película hacemos ahora? No, sumamos a un chico que se llama Walter Ripple, con el cual habíamos trabajado en Betty Boo, que en realidad trabajaba en casting. Quería sumarse con nosotros en ese momento, y dijimos, bueno, probemos. Entonces éramos 3 que estábamos tirando sobre la mesa de qué película hacemos. Y porque él tenía la intención de dejar de hacer dirección de casting y producir. Y en algún momento de ese proceso, él trajo un productor, digamos, él se asoció a un productor y dijo, nos interesa a nosotros financiar la escritura de este guión, yo no escribo más, o sea, escriban ustedes, y empezó a financiar esa primera instancia, a la cual después se sumó otro productor para terminar de financiar la escritura, y después otro productor para el rodaje. O sea, la misma serie tuvo 3 productores, si querés, de algunas distintas escalas, ¿no? Uno que era más la incubadora de la idea, otro que era el del armado del proyecto, y otro que finalmente fue Patagonic, que es más el de la financiación final de todo el proyecto. Mi mujer es médica. Los médicos tienen un caminito a seguir. Sí. Terminan la facultad, dan el examen de residencia, aprueban la residencia, terminan la residencia, aplican a trabajos en los hospitales o a hacer consultorios. Nosotros no. Entonces, hay tantas posibilidades de llegar a hacer tu primera película como formas existen, digamos. A priori, sí creo que lo primero, o sea, tal es tener un guión escrito. Claro. Fundamental. Y una cosa que me parece que es... Pero que es fundamental y que no es fácil tampoco. O sea, entiendo que ustedes están en esa instancia, digamos, de haciendo ese trabajo. O sea, que es algo que lleva su tiempo, y para mí es fundamental esta cuestión de la reescritura y de... Por ahí uno se lo quiere sacar de encima y no está bueno. O sea, está bueno estar como convencido de que es lo mejor que uno puede hacer, digamos, ¿no? Y después, perdón, digo esto y ya no te ves. Para mí otra cosa que siempre funciona, porque si no es difícil también como ponerse a escribir, tipo ponerse, nada, premios, becas, o sea, saber esas fechas, claro, deadline, que sí, bueno, tengo que presentar esto, no importa si está ya reterminado todo, pero bueno, por lo menos presento esto, eso como que ayuda un montón a bajar y a organizar el laburo, digamos. O sea, claramente el comienzo de la historia, o sea, ella es una periodista de renombre que vive en Buenos Aires, que cuando sucede el accidente de su marido, ella no puede creer que no puedan, o sea, encontrar el culpable, o sea, porque ella es periodista y sabe investigar y sabe moverse y toca timbre, hace cosas que la justicia no hace, porque no tiene la urgencia o la necesidad de resolver que tiene ella de justicia, de saber quién fue el que mató a su marido, digamos.
Entonces, en ese movimiento, cuando ella descubre quién fue, o sea, porque se mueve y lo descubre fácilmente, qué sé yo, es un proceso que finalmente en la serie por ahí no se ve tanto, que estuvo trabajado en el guión desde las primeras versiones, que tenía... sí, porque eso, se van diluyendo cosas que, o sea, uno no puede abarcar todo, entonces, bueno, hay cosas que vas sacrificando en pos de otras cosas, pero tenía que ver con que... nosotros incluso creo que, si no me equivoco, como un poco la llamamos la justiciera, porque ella se subía a un caballo, o sea, es parte como de la construcción del personaje, y o sea, se sube al caballo de la justicia equivocadamente, porque está cruzada por lo emocional de su pasado. Una vez que hace eso y que consigue encontrar al culpable que mató a su marido, ella dice, esto no puede ser que me pase a mí sola, o sea, como que hay un corrimiento, ¿no? Desde su profesión, que es tal cual como vos lo viste. Entonces, a partir de eso, no ve, o sea, nada, es como un caballo que está así, que no ve, y se empieza como a equivocar. Hasta se equivoca tanto que llega todo lo que pasa en la serie, y bueno, es su aprendizaje también el decir, dejo atrapados, o sea, esto no está bien, esto no nos hace bien, digamos. Todo el mundo periodístico en la serie tiene un súper peso, tenía más peso todavía, digamos, en la novela y en los guiones, digamos, o sea, en lo que se da a niveles de cuestiones productivas. Tenés una cantidad de días de rodaje y tenés que tomar decisiones de, bueno, esto se va, esto se achica, y bueno, todo ese mundo periodístico que para nosotros es súper interesante y tiene un poco que ver con lo que vos decís, con la cancelación, o sea, ella, el error que comete sobre todo es enviar ese video en las redes, porque ella no, o sea, como periodista no podría haber hecho eso, pero ella estaba involucrada emocionalmente porque se había acostado con el flaco, porque le pasaban un montón de cosas, pero intencionalmente está trabajado, porque eso es justamente lo que le puede pasar a cualquier periodista, digamos así, que le puede pasar y que le pasa, y bueno, todo el caminito hasta llegar al final y un poco correrse, incluso correr en riesgo su propia familia, ¿no? Digamos, como todo ese camino. Pero para bajarlo, digamos, también a una cuestión dramática y narrativa, es un error, o sea, dramáticamente es un error del personaje que es lo que provoca a partir de ese momento todo el conflicto y todo el derrotero que tiene que hacer a lo largo de toda la serie, digamos. Sí te diría, esto ya es mi conclusión, ahora que la serie está dando vueltas, que nos queda un poco sutil el asunto. A mí me gusta, sí, digamos, pero empiezo a ver que, o sea, que lo que para nosotros era claro, para nosotros era muy claro en términos de nuestra postura, o mejor dicho, nuestra intención de lectura, hasta te diría, teóricamente sobre el hecho periodístico, como no existe, no está dicho, ningún personaje lo dice, y no hay un castigo ético, moral, profesional al personaje, como en la vida real, o sea, muchos lo han visto, o sea, no es que, pero otros no. Así un montón de cosas también. Como que claro, pero esto es lo que por ahí más sobresalta porque es, digamos, desde la protagonista es el salto, el error moral, si se quiere, o ético, mejor dicho, más grosero, más importante de su viaje, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, también ella tiene formación periodista, yo no, pero yo también entiendo que lo que hace ella lo hacen los periodistas todos los días, y que de alguna manera es los periodistas de investigación, ¿no? Digo, es decir, y el periodismo de investigación es buscar, o sea, buscar una verdad que quieren tener, digamos, o a la cual quieren llegar, y que muchas veces, más en un país como este, se colabora o no con la justicia.
si por ejemplo el periodismo de investigación no publicase nada que no está probado por la justicia, posiblemente la mitad de las cosas ni nos enteraríamos, digamos. Nivel de guión, Sí. o sea, uno escribe, y después tenés que Soltar. agarrar los dientes y decir, Soltar. claro, soltar y no sé, ir a terapia. Porque bueno, nada, o sea, un guión es un instrumento, un medio, no es el fin. O sea, y es natural que así sea, y está bien que así sea, digamos, ¿no? Como es el... Entonces, vos escribís y pensás una cosa y después toma otra vida y otro camino que tiene que ver con la dirección, con el actor que toma ese material, que le sale, o sea, bueno, que ahí ya es un trabajo del director con el actor que quiere hacer, y en este caso está bueno porque Miguel, o sea, está trabajando en el guión y al mismo tiempo que dije, pero desde el lado de guión, o sea, hay un montón de cosas que sentís que no, que cómo estás haciendo esto, que sé yo, cuando lo ves hecho o en las tomas que vas viendo, qué sé yo, y otras que está buenísimo, que es mucho mejor lo que consiguen los actores que lo que estaba escrito. Depende de los proyectos, ¿no? No, un poco sí, fantasías te imaginás, pero también te imaginás el vecino, el profesor, no sé, como que en el momento de escritura, digamos, ¿no? Así más de inicio. Después sí hay proyectos que por supuesto que vienen ya con el protagonista, que bueno, que va a ser tal, o puede ser esta gama de, y bueno, vas escribiendo pensando en eso, después o eres una mujer y después es un hombre, y bueno, vas ¿Qué es cambiando. mejor, digamos, escribir sabiendo o escribir no sabiendo? Supongo que depende, o sea, si vos querés, o sea, no, me parece que es mejor sabiendo si ese va a ser, si ya se sabe que va a ser, mejor saberlo, porque te acorta el camino, si no, es mejor, bueno, escribir lo que necesite ese personaje y que después, bueno, se ajustará a la realidad, o sea, si vos escribiste un personaje que es, no sé, súper gordo y que tiene que ver con eso, y después no hay, o no quieren, o lo que sea, bueno, es parte del proceso, de la industria, de que es así, qué sé yo. Digamos. No. O sea, con respecto a la escritura, para mí no. Otra frase famosa que es hay de William Goldman, que es nadie sabe nada. En esta industria, en este arte, nadie sabe nada. Entonces, ¿qué es mejor? Lo que para vos sea mejor. Si a vos te sirve más pensar en un actor para escribir los diálogos de un personaje, pensá en un actor. Si eso te traba y preferís pensar en tu vecino, pensá en tu vecino. Si preferís no pensar en nadie y que sea una invención de tu cabeza, hacé una invención de tu cabeza. El personaje tiene que hablar como el personaje. O sea, se nutre de lo que vos quieras que se nutre, pero tiene que hablar como un personaje, porque si no, el personaje va a hablar como otras interpretaciones de ese actor, de otra película, digamos. Porque en general lo que vos sabés de los actores es lo que viste en la pantalla. Después, digamos, yo en general casi nunca pienso en nadie concreto, muy concreto, digamos. Es una cosa medio ambigua, no concreta entre distintas fuentes, digamos, que pueden ser literarias, no tienen por qué solo ser reales y físicas o personajes de película o lo que sea, pero nunca es una muy concreta. Como dice Ana, en el proceso de la escritura es una cosa, que así como le pedimos al autor que suelte la novela y se entregue a la adaptación, el guionista se tiene que, digamos, entregar a lo que después se va a hacer en la realización. Y después lo que yo te puedo decir en la realización es que hay escenas, como lo mismo, parecido al otro, digamos, hay escenas que no se puede tocar una coma y que el actor tiene que entender que no se te puede tocar una coma, y hay otras escenas donde vos necesitas que el actor lo haga propio. Cuál sí, cuál no, es algo que no se sabe, es una decisión, una intuición en cada escena, pero de todas formas, y eso también es subjetivo, por lo menos como yo trabajo, yo no tengo en mi cabeza, por ejemplo, aparte yo, no siempre, pero casi siempre escribí lo que dirigí, que también son dos procesos distintos, pero yo tengo en mi cabeza una imagen, un sonido, una imagen
de esa escena. Pero yo no voy a buscar que los actores representen eso que está en mi cabeza, sino que trato de empezar de vuelta y dejar que ellos me propongan a mí algo, y sobre lo que ellos proponen yo trabajo. Y ahí ya me refiero ni siquiera a cambiar el texto, a la forma de hablar, a la musicalidad, a la intención de dónde poner el acento en la frase, a qué es lo que está queriendo decir el personaje. Lo voy a llevar a mi cauce, digamos, siempre, a lo que yo creo que hay que contar, pero me nutro mucho de lo que trae el actor en este caso. Hola, buenas noches. Una para Ana y una para Miguel, no sé si es él o el productor, pero bueno. Ana, quería saber cómo fue el proceso con el equipo, digamos, si una vez que toman la decisión de por dónde va la línea argumental, se dividen los personajes o las escenas o los capítulos, cómo es ese trabajo con el equipo de los guionistas. Y otra pregunta, Miguel, ¿cómo son los contratos con Netflix con respecto, no sé, porque suponte, en los libros uno firma los derechos en lengua española o traducciones, pero en el caso del audiovisual y de estas plataformas, eh, en los contratos está estipulado que son abiertos a todo el mundo, que ya, digamos, es lo mismo que esté en Netflix Argentina, que esté en Netflix Alemania, o Italia o España, porque cada uno tiene también su catálogo. ¿Cómo funciona eso más o menos? Esas dos cosas. Gracias a los dos. Trabajo con los otros guionistas, que es María Meira y Gonzalo Zanaya. Primero empezamos laburando nosotros dos la adaptación, y una vez que teníamos, bien, como decías, digamos, la línea ya más o menos encaminada y empezamos a trabajar los guiones. En este caso particular, supongo que habrá de todo. Digamos, primero hicimos reuniones, había una de las guionistas que vive en Budapest, entonces eran todas reuniones por Zoom, cada uno en su casa, trabajamos en un horario determinado, y entonces empezamos como a, de alguna manera, escaletear cada capítulo, todos juntos. Por ahí nos dividíamos, uno escribía la escaleta, el capítulo 1, el capítulo 2, nos dividíamos así, después nos juntábamos para trabajar, o sea, todos trabajamos todos los capítulos en esa instancia, ¿no?, de escaleteado. Si me equivoco, sí, porque por ahí mi memoria puede fallar, y después nos dividimos por capítulos, cada uno escribió a partir de esa escaleta, que ya era como muy claro hacia dónde iba, y ya habíamos trabajado los personajes, también habíamos hecho como perfiles de personajes y teníamos claro, por ejemplo, toda esta cuestión de Emma y tal. Nos dividimos, cada uno escribía un capítulo, los primeros 4 capítulos nos repartimos, y después pasaba al otro, y entonces uno lo reescribía sobre el otro, así, digamos, y en un determinado momento los otros 2 guionistas terminaron, digamos, el trabajo y se fueron, y quedamos nosotros 2 de nuevo, y bueno, ajustando por cuestiones ya más de producción o más cuestiones que, bueno, había que hacer ajustes, y ahí se trabajaba cualquier capítulo, cualquiera de los 2, digamos. Creo que ese fue el proceso. Sí. Esa es la respuesta. No, y después está la cuestión de los derechos. Los derechos. Los derechos, volviendo a lo mismo, digamos, Netflix... Pero lo puedo decir rápido, entregas todo. Todo. No, pero por eso, no. Depende, o sea, si es un original, lo mismo, ¿no? Si es un Netflix original, o sea, que ellos son los productores del día cero, ellos están comprando los derechos globales, para todo el mundo, y otros planetas por descubrir, y todo tipo de plataformas y soportes. O sea, en el momento que vos estás haciendo ese acuerdo con Netflix, eso ya es universal. En el caso del guión, que vos te están pagando para escribir, cuando vos sos autor de un libro y te estás vendiendo lo de hecho el libro tiene
es el marco, digamos, la extensión del acuerdo es el mismo, el marco está limitado en el tiempo. Hasta que no se haga, o sea, si no se hace, si eso se produce, supongo yo, eso ya queda universal. Sería como una opción, decís. Claro, pero eso supongo que depende también de cada obra. Después, como era de toda la vida, si Netflix Argentina hace, no sé, entra en la sociedad de una adaptación de una obra de teatro argentina, no necesariamente se va a estrenar globalmente y yo no sé cómo son los acuerdos. Puede ser que los acuerdos sean, digo, yo sé que hay plataformas que, por ejemplo, estrenan en Argentina una serie y que esa serie después ellos mismos se la venden a otra plataforma en otro país. En general, yo diría que lo que uno tiende tenés que a hacerse la idea de que en el momento que uno haga el acuerdo, eso es básicamente lo que uno va a recibir. Lo posterior es... sí, quiero decir, hay que concentrarse en eso y no estar... No creer que después hay cosas que uno le pueden sumar porque... digamos, te puedo decir, digamos, nosotros hemos tenido todas las experiencias. Nuestra primera película, como les decía, lógicamente no la financió nadie en los primeros 4 o 5 años de escritura, o sea, eso nos financiamos solos. Y en un momento empezamos a hacerla circular por concursos, porque los concursos lo que hacen básicamente, o sea, tenés concursos económicos que nunca terminan de ser, o sea, en el mejor de los casos te empujan muy para adelante, pero nunca resuelven el 100% de una financiación, digamos, ¿no? Pero los concursos, sean con premio económico o sean solamente cocardas, digamos, le dan una visibilidad al proyecto y le permiten superar un filtro bastante grande, o bastante chico, mejor dicho, de proyectos que entonces las productoras empiezan a tener en cuenta. Y perdón que te interrumpa, una cosa que me parece como que sí suma un montón son concursos o instituciones que ofrezcan tutorías. O sea, eso, bueno, nosotros tuvimos la experiencia con Sin Retorno, que fue la primera peli, la experiencia de tutorías que fueron en Fundación Carolina en España, pero hay un montón de instituciones que trabajan con esa idea de desarrollo con tutores que te van... y es fundamental eso. Primero porque tenés una lectura de gente que sabe y te devuelve y te hace reescribir y te hace pensar y retrabajar tu proyecto o sea, el proyecto gana siempre, aunque después no puedas después hacer nada con eso, gana, o sea, está buenísimo. Y también te contacta con gente, porque en las tutorías conoces gente que está más o menos en el medio, que también está bueno. Y después, bueno, ya te dejo, digamos, que esta cuestión de los premios, aunque no sean económicos, que te permitan no sé qué, son como un poco medallitas que después te sirven, digamos. Pero para mí la experiencia de buscar lugares donde haya tutorías, no sé, acá por ejemplo en Argentores, que es la asociación de autores, tiene concursos que presentás tu proyecto, de datos porque está buenísimo y tiene tutores que son muy buenos. Presentás tu proyecto, que puede tener 30, 40 páginas, lo que sea, y si salís elegido, digamos, te trabajás con un tutor de manera gratis, que obviamente que los tutores existen, y, o sea, tutores son script doctors que te pueden ayudar con tu proyecto, si vos lo puedes pagar también puedes hacer eso, obviamente, pero digamos, buscar esos caminitos también está bueno para el intercambio, que siempre es como muy fructífero. ¿Cómo les va? Bueno, felicitaciones por Atrapado, es una de las series que más me gustó de este año, muy bien hecha. Bueno, soy de Catamarca, guionista, también licenciada en sistema. Y mi pregunta es, o sea, el proyecto empezó con una adaptación del libro, ¿no? Pero en el proceso, bueno, se hizo muchos cambios que ustedes comentaban. La pregunta es, ¿el proyecto final sigue siendo una adaptación
o es un proyecto nuevo? Es otra historia. No, las dos cosas. O sea, siempre es un proyecto nuevo y si partió de una obra preexistente es una adaptación. El concepto de adaptación no debería limitarse a una cantidad o porcentaje de material que no fue transformado, digamos. En Blow Up de Antonioni es una adaptación de La Baba del Diablo de Cortázar. Y la verdad que lo que tiene es algo que Antonioni leyó en el cuento y dijo, acá veo una película y la hizo, pero no es, o sea, y es una adaptación. A lo que voy es, si vos tenés un material persistente que te dispara a hacer una película, eso ya es una adaptación. El tema de los registros, lo mismo hay que pedir la autorización de los autores del libro, ¿sí? El autor murió hace más de 100 años, creo que son 100 ahora, porque son medio que va cambiando. No, parece que menos. 75. Simplemente tenés que, no tenés que pedir ninguna autorización, tenés que, cuando lo vas a terminar, registrar en el Fondo Nacional de las Artes, si sigue existiendo, y si no, si necesitas una autorización del autor o los herederos. Aunque sea solamente el nombre del personaje, yo lo que te recomiendo es que tenga los derechos de esa obra. Las cadenas, eso sí, ya es como una limpieza de conflictos, posibles conflictos legales, que compran todo, incluso trabajos periodísticos, notas de diarios, cualquier cosa que que haya una similitud, por lo menos en el origen. Cuando Netflix hace el acuerdo con Harlan Coben, era para hacer series. Las novelas de Harlan Coben son un muy buen material para pensar en miniseries de 6 capítulos autoconclusivas. Si vos compras las 14 novelas no sé si son 14, las 14 novelas de Juego de Tronos y decís que va a ser una película de 1 hora y media, bueno, de hecho, por ejemplo, hay un caso, si quieren seguir, investigar, es el de El Señor de los Anillos. Claro, sí. El Señor de los Anillos, Peter Jackson, que ya era Peter Jackson, consigue que Miramax quiera hacer la película y le dice, son 3 películas. Y Miramax dijo, no, es una sola. Podemos hacer una de 3 horas, pero es una sola película. Y Peter Jackson dijo, no puedo hacer la trilogía de Señor de los Anillos en una película. Y eso se terminaron separando. Por suerte, digamos, Peter Jackson se llevó las 3 novelas y las pudo hacer, digamos. Se quedó corto con una película por el libro. Y después, por eso también está el cartel director, que son mucho más largas. Y después hizo El Hobbit. Bueno, El Hobbit, por ejemplo, es una novela y fueron 3 películas, pero es una novela. No tiene relación, por ejemplo. Pero en 3 películas no. Son 3 películas. El Hobbit es una novela y sería un 3. Sí, es una novela, pero en 3 películas no es la serie. Sí, está en el Hobbit. 3 partes son. Sacaron jugo. No, es que vos de una novela podés hacer una serie de 8 capítulos, seguro. Puedes hacerlo podés hacer una serie de un artículo periodístico. Sí, por supuesto, pero por ejemplo. No siempre la extensión. O de un cuento, ¿no? No siempre la extensión es lo que manda, ¿no? O sea, vos podés agarrar. De esto hicimos una serie, y de La Guerra y la Paz hicieron películas. Y La Guerra y la Paz es un poco más grosso que esto. Entonces, tiene que ver con lo que vos quieras contar, digamos, la lectura que vos querés llevar a esta nueva obra. No hay más. Después, seguramente hay elementos de producción que Netflix quiere hacer una serie. Si yo no la veo, o sea, si a mí me ofrecen hacer una serie de una novela que parece una película en una serie, digo, no la puedo hacer. O sea, lo que seguro es que el que se sienta a escribir tiene que estar convencido de lo que hace. Eso es así, digamos. Porque si no, no va a estar bueno. Entonces tenés que estar convencido de que ese material da para una serie. No, te diría que por ahora, en lo que ha sido hasta ahora la producción de Netflix, de todas las obras de Harlan Coben son autoconclusivas. No han hecho una segunda temporada de ninguna de las series.
es un producto, o sea, es una serie basada en un autor que es bestseller global, Claro. ¿no? Y eso le ha permitido también, por lo menos, convocar a gente a que arranque a verla, digamos. Y obviamente ya todos sabemos la penetración mundial que tiene Netflix, digamos, ¿no? Sí, sí. Cuando hicimos un retorno, esto es inimaginable, pero para nosotros y para Campanella. Pensar que el día que esto se estrenaba al mismo tiempo en todo el mundo y de repente estabas, y no te digo tercero en Alemania, estabas octavo en Kenia, digamos. Porque o sea, a mí me maravillaba eso, o sea, entrar a culturas tan lejanas, tan distintas en el sentido que no hay nada, o sea, no creo que nadie sepa quién es Soledad Villamil en Kenia. No por Sole, pobre, pero no es que, digo, entonces... Igual primero está Netflix, o sea que perdiste el marketing, ¿no? Y después está Harlan Coben, que también llega a él, y después sí, a la historia. Claro. O sea, que sí Pero la se historia sabe. plantea unos valores Sí, universales, sí, claro. sí. No sé, porque lo mismo vuelvo a esta frase de nadie sabe nada. Así como a nosotros nos pasó lo que nos pasó, al lado le pasó a otra que es todo lo contrario. Claro. Es un reality show que decís esto, cómo puede viajar y viaja por todo el mundo. O sea, no hay... Es muy difícil sacar leyes de esto que hacemos. O sea, bueno, no voy a decir que ellos saben lo que hacen, pero obviamente saben lo que hacen. Netflix insiste mucho, o sea, Netflix no es que querían hacer algo universal y nosotros insistimos con que sea local. O sea, Netflix cuando produce algo en Argentina quiere que primero sea argentino y que funcione en Argentina. O sea, el primer objetivo de Netflix cuando produce una serie, una película en Argentina es que funcione en Argentina. El mercado, claro. Digamos, eso es su objetivo principal. Si después viaja, bienvenido sea y obviamente que pero de hecho, la serie, salvo el cartel de Times Square, no se lanzó en el mundo en términos de promoción, como sí se lanzó en Argentina, Chile, Uruguay, o sea, lo que sería la región. En Kenia no se hizo nada, Claro. digamos. O sea, solamente vos prendías la tele y aparecían novedades. Entonces, como dice Ana, o sea, el keniano podía elegir una nueva novela de Harlan Coben o otra cosa que por ahí no tenía ese gancho que era por ahí a Harlan Coben. Pero el gran esfuerzo de Netflix es local. Somos de una generación que las películas se veían en el cine porque no había muchas opciones. Y ya de chicos habíamos ido a ver, en edades seguramente que hoy no son aconsejables, películas de adultos, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido a ver Amadeus y mi mamá le leía los diálogos a mi hermana porque todavía no leía. O sea, hoy es difícil de imaginar que lleven a un chico que no puede leer los diálogos a ver una película como Amadeus. Y en esa época era más normal. En esa época era habitual ver a padres leyéndole los subtítulos a los chicos. Es que a veces los padres no podían ir al cine si no llevaban a los chicos también. Sí, ahora tampoco. Claro. Pero no, ahora entonces vas a ver la de Disney. Claro, chicos. Antes llevaban a los chicos a ver películas de adultos. Pero me acuerdo que la ventana indiscreta fue como la primera película que mi mamá dijo, vengan, vamos a ver una película que a mí me gusta mucho y que fue como, que no fue en un cine, que fue en nuestra casa, y que yo todo el tiempo decía, no pasa nada, mamá, no pasa nada, y decía, espera, y que cuando me enganchó, no soltó más y ahí me evitó. Que, digamos, Netflix, que es multinacional, que está en 190 países y que es una de las empresas más grandes del mundo, agarra un libro de Estados Unidos y dice, y podría haber elegido Brasil, podría haber elegido México, podría haber elegido Colombia, podría haber elegido Chile. Son países productores, digamos, con Argentina de la región. Y dijo, hagamos en Argentina y necesitamos primero que funcione Argentina, después vemos si viaja. Y nosotros, digamos, en la industria argentina fue capaz de hacer un producto que se sostiene, digamos, a la par de productos. Nosotros estrenamos, digamos, en simultáneo una de las series más grandes, que se llama The Residence, de americanas, que es un whodunit en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, y le dimos un poquito de batalla, digamos, en Estados Unidos. Entonces,
la verdad es que en ese sentido me parece a mí es un claro reflejo de la capacidad de la industria argentina audiovisual, que está en crisis de una manera que yo en mi vida nunca vi, digamos, pero que está ahí. O sea, eso ahora están aprovechando solamente las plataformas, pero que no hay que perder. Claro. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias.